Las manos del fotógrafo temblaron cuando reveló la imagen. Allí, flotando sobre el cuerpo inconsciente de Edgar Cayce, aparecía una silueta translúcida, como si su alma hubiera abandonado físicamente su forma mortal. Era 1910, y nadie podía explicar lo que habían capturado en esa fotografía. Pero si esto te parece imposible, espera a escuchar lo que viene. Dale like a este video si quieres descubrir los secretos más profundos de la mente humana, y suscríbete, porque vamos a explorar fenómenos que la ciencia aún no puede comprender completamente. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo extraordinario de Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, y sus revelaciones sobre las capacidades ocultas de nuestra mente. Descubrirás cómo este hombre ordinario accedía a dimensiones de conciencia que desafían toda lógica, y por qué sus enseñanzas sobre clarividencia y telepatía siguen revolucionando nuestra comprensión del potencial humano. Edgar Cayce no era un místico de nacimiento. Durante sus primeros años, trabajaba como vendedor de seguros y fotógrafo en Kentucky. Sin embargo, todo cambió cuando perdió la voz de manera inexplicable a los 23 años. Los médicos no encontraban solución alguna. Fue entonces cuando un hipnotizador local sugirió algo inusual. Propuso que Cayce entrara en trance hipnótico para diagnosticar su propia condición. Lo que sucedió después desafió toda comprensión médica de la época. En estado de trance, Cayce comenzó a hablar con una voz completamente diferente, describiendo su condición en términos médicos complejos que jamás había estudiado. No solo eso, sino que proporcionó un tratamiento preciso que restauró su voz por completo. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Cayce descubrió que en ese estado alterado de conciencia podía acceder a información sobre cualquier persona sin importar dónde se encontrara en el mundo. Solo necesitaba el nombre y la ubicación de la persona para realizar lo que él llamaba lecturas psíquicas. Miles de personas comenzaron a buscar su ayuda. Desde su pequeña oficina, Cayce diagnosticaba enfermedades, sugería tratamientos y revelaba detalles íntimos sobre la vida de completos desconocidos. Todo mientras permanecía en un estado de trance profundo. Y aquí viene lo más sorprendente de todo. Cayce no recordaba absolutamente nada de lo que decía durante sus lecturas. Era como si otra entidad hablara a través de él. Una entidad con acceso a un vasto almacén de conocimiento universal. Según sus revelaciones, esta información provenía de lo que él denominaba los registros akáshicos, una especie de biblioteca cósmica donde se almacena toda la información del universo, incluyendo los pensamientos, emociones y experiencias de cada alma que ha existido. Pero Cayce fue mucho más allá de simples diagnósticos médicos. En sus lecturas sobre el desarrollo psíquico, reveló que cada ser humano posee capacidades latentes de clarividencia y telepatía. Según él, estas habilidades no son dones especiales reservados para unos pocos elegidos, sino capacidades naturales que todos podemos desarrollar. ¿Tú qué piensas? ¿Podríamos todos tener estas habilidades dormidas en nuestro interior? Cayce explicaba que la clarividencia funciona cuando la mente consciente se aquieta lo suficiente para permitir que la mente superconsciente emerja. En este estado, podemos percibir información más allá de nuestros 5 sentidos físicos, accediendo a dimensiones de realidad normalmente ocultas. La telepatía, según sus enseñanzas, opera bajo principios similares. Todas las mentes están interconectadas en lo que él llamaba la mente universal. Cuando sintonizamos con esta frecuencia, podemos recibir pensamientos, emociones y hasta imágenes de otras personas, sin importar la distancia física que nos separe. Lo más inquietante estaba por revelarse. Cayce describía experiencias donde, durante el trance, su conciencia literalmente abandonaba su cuerpo físico. Viajaba a través del tiempo y el espacio, visitando lugares remotos, explorando vidas pasadas y hasta vislumbrando eventos futuros. En una de sus lecturas más documentadas, describió con precisión exacta el interior de una casa en Nueva York que jamás había visitado, incluyendo detalles como el color de las cortinas, la disposición de los muebles y hasta una mancha específica en la alfombra.
Cuando los investigadores verificaron la información, cada detalle era correcto. Estas experiencias extracorpóreas no eran alucinaciones. Kayse proporcionaba evidencia tangible de información que solo podía haber obtenido estando presente en esos lugares de manera no física. Pero lo que más impactaba a quienes lo conocían era su capacidad para leer las vidas pasadas de las personas. Durante miles de lecturas de vida, Kayse revelaba existencias anteriores de sus consultantes, explicando cómo experiencias de encarnaciones previas influenciaban sus circunstancias actuales. Describía civilizaciones perdidas, relaciones kármicas complejas y lecciones del alma que se extendían a través de múltiples vidas, y aquí es donde se vuelve todavía más extraño. Muchas de las personas que recibieron estas lecturas de vidas pasadas comenzaron a experimentar recuerdos espontáneos, sueños vívidos y hasta habilidades que correspondían exactamente con lo que Kayse había revelado sobre sus existencias anteriores. Una mujer descubrió una habilidad natural para tocar instrumentos musicales específicos después de que Kayse revelara que había sido músico en una vida anterior. Otro hombre desarrolló una comprensión instintiva de arquitectura antigua tras conocer su pasado como constructor en civilizaciones perdidas. Según Kayse, estas capacidades psíquicas se desarrollan naturalmente cuando el alma evoluciona a través de múltiples encarnaciones. Cada vida nos proporciona nuevas oportunidades para expandir nuestra conciencia y desarrollar habilidades que trascienden las limitaciones físicas. Pero había algo aún más profundo en sus enseñanzas. Kayse revelaba que la separación entre mentes individuales es una ilusión. En realidad, todas las conciencias forman parte de una sola mente universal, como gotas de agua que parecen separadas, pero pertenecen al mismo océano infinito. Esta comprensión transformaba completamente la perspectiva sobre la telepatía y la clarividencia. No se trataba de poderes sobrenaturales, sino de reconectar con nuestra naturaleza verdadera, recordando que somos seres multidimensionales temporalmente enfocados en una experiencia física. En sus lecturas más avanzadas, Kayse describía estados de conciencia donde el tiempo y el espacio se disolvían completamente. En estos estados podía percibir simultáneamente el pasado, presente y futuro, como si toda la existencia fuera un tapiz infinito que podía observarse desde múltiples perspectivas. Lo que reveló después dejó a todos sin palabras. Kayse profetizó que la humanidad estaba entrando en una nueva era de despertar espiritual, donde las capacidades psíquicas se volverían cada vez más comunes. Predijo que las futuras generaciones desarrollarían naturalmente habilidades de clarividencia y telepatía, como parte de la evolución natural de la conciencia humana. Según él, este despertar no sería gradual, sino que llegaría en oleadas intensas de transformación, donde individuos alrededor del mundo comenzarían a experimentar fenómenos psíquicos de manera espontánea. Podríamos estar viviendo precisamente esa época de transformación que Kayse predijo hace más de un siglo. Sus métodos para desarrollar estas capacidades eran sorprendentemente prácticos. Kayse no hablaba de rituales complejos o conocimientos esotéricos inalcanzables. Sus técnicas se basaban en principios simples, pero profundamente transformadores. La meditación ocupaba el centro de todas sus enseñanzas. Pero no cualquier tipo de meditación. Kayse describía un estado específico donde la mente consciente se aquietaba lo suficiente para permitir que la superconciencia emergiera naturalmente. En este estado, explicaba, los velos entre dimensiones se adelgazan. La información fluye libremente desde los registros akáshicos hacia la conciencia receptiva, proporcionando acceso a conocimientos que trascienden las limitaciones del cerebro físico. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. Kayse reveló que nuestros sueños son portales naturales hacia estas dimensiones expandidas de conciencia. Durante el sueño, cuando la mente consciente está inactiva, la superconciencia puede operar libremente, accediendo a información psíquica y estableciendo conexiones telepáticas.
Miles de personas documentaron experiencias donde recibían información precisa sobre eventos futuros, se comunicaban telepáticamente con seres queridos distantes, o incluso visitaban lugares remotos a través de proyección astral, todo durante el estado de sueño. Una de las historias más impactantes involucra a una madre que soñó vívidamente con su hijo soldado, viéndolo herido en una trinchera específica durante la Primera Guerra Mundial. El sueño era tan real que podía describir cada detalle del uniforme desgarrado y la expresión en su rostro. Semanas después, recibió una carta de su hijo describiendo exactamente la misma escena, confirmando que había sido herido precisamente en el momento que ella había soñado con él. Y aquí es donde todo se conecta de manera extraordinaria. Kayse explicaba que estos fenómenos ocurren porque el alma no está limitada por el cuerpo físico. Durante el sueño, la conciencia puede viajar libremente, visitando otros lugares, épocas e incluso comunicándose con otras almas sin las restricciones del tiempo y el espacio. Estas experiencias no son productos de la imaginación, son manifestaciones de nuestras capacidades naturales operando en estados alterados de conciencia. Pero Kayse fue aún más específico sobre cómo desarrollar estas habilidades conscientemente. Recomendaba mantener un diario de sueños, registrando cada detalle por insignificante que pareciera. Con el tiempo, patrones comenzarían a emerger, revelando la naturaleza profética de muchas experiencias oníricas. También sugería períodos específicos de meditación silenciosa, preferiblemente al amanecer, cuando el velo entre mundos es más delgado. Durante estos momentos, la mente puede sintonizarse con frecuencias sutiles de información que normalmente pasan desapercibidas. La paciencia era fundamental. Kayse advertía que desarrollar capacidades psíquicas requiere tiempo y práctica constante, como aprender cualquier habilidad nueva. Lo más inquietante de todo era lo que revelaba sobre el futuro de la humanidad. En sus lecturas más profundas, Kayse describía una transformación masiva de la conciencia humana que se desarrollaría gradualmente a lo largo de generaciones. Predecía que los niños del futuro nacerían con capacidades psíquicas naturalmente desarrolladas. Estos niños, según él, recordarían sus vidas pasadas con claridad, se comunicarían telepáticamente desde edades tempranas, y poseerían una comprensión intuitiva de verdades espirituales que a generaciones anteriores les tomaba décadas desarrollar. ¿Podríamos estar viendo ya señales de esta transformación en nuestra época? Kayse también revelaba que ciertos lugares en la Tierra actúan como amplificadores naturales de capacidades psíquicas. Describía vórtices energéticos donde el acceso a dimensiones superiores se facilitaba significativamente. En estos lugares especiales, las personas experimentaban fenómenos psíquicos de manera más intensa y frecuente. Visiones espontáneas, experiencias extracorpóreas y comunicaciones telepáticas se volvían casi cotidianas. Uno de estos lugares era Atlantis, la civilización perdida que ocupaba un lugar central en muchas de sus revelaciones más extraordinarias. Según Kayse, los atlantes habían desarrollado capacidades psíquicas hasta niveles que hoy consideraríamos imposibles. Podían comunicarse telepáticamente a través de continentes enteros, viajar conscientemente a través de dimensiones astrales y acceder a conocimientos universales con la misma facilidad con que nosotros leemos un libro. Pero lo que reveló sobre el destino de Atlantis contenía una advertencia profunda para nuestra civilización actual. Los atlantes, a pesar de sus capacidades extraordinarias, comenzaron a usar sus poderes psíquicos para fines egoístas. La telepatía se convirtió en una herramienta de manipulación. La clarividencia se usaba para obtener ventajas materiales sobre otros. Esta corrupción de dones espirituales eventualmente llevó a la destrucción de toda su civilización. Kayse advertía que la humanidad moderna enfrentaba decisiones similares. A medida que las capacidades psíquicas se desarrollen naturalmente en más personas, enfrentaremos la misma elección fundamental que enfrentaron los atlantes. ¿Usaremos estos dones para el servicio y la evolución espiritual, o los corromperemos buscando poder y ventajas materiales? Y aquí viene la parte más esperanzadora de todas sus revelaciones.
Cayce profetizaba que esta vez sería diferente. La humanidad había aprendido a través de múltiples ciclos de civilizaciones y finalmente estaba lista para usar las capacidades psíquicas de manera sabia y amorosa. Predecía el surgimiento de una nueva raza de seres humanos, no físicamente diferentes, sino conscientemente evolucionados. Estos individuos combinarían capacidades psíquicas desarrolladas con sabiduría espiritual madura, crean una civilización basada en amor universal y servicio desinteresado. En sus últimas lecturas, Cayce describía un futuro donde la separación entre mentes individuales se disolvería gradualmente. La humanidad desarrollaría una forma de conciencia colectiva donde los pensamientos, emociones y conocimientos se compartirían naturalmente. Esta no sería una pérdida de individualidad, sino una expansión hacia nuestra verdadera naturaleza como expresiones únicas de la conciencia universal. ¿Tú qué piensas? ¿Estamos realmente preparados para dar este salto evolutivo? Las últimas palabras de Cayce sobre este tema fueron profundamente reveladoras. Dijo que cada persona que desarrolla sinceramente sus capacidades psíquicas contribuye al despertar colectivo de toda la humanidad. Somos como instrumentos en una orquesta cósmica. Cuando cada uno sintoniza perfectamente su instrumento interior, la sinfonía resultante transforma no solo al individuo, sino a toda la realidad circundante. El legado de Edgar Cayce trasciende las miles de lecturas que realizó. Su verdadero regalo fue demostrar que todos poseemos capacidades extraordinarias esperando ser desarrolladas. La clarividencia y la telepatía no son milagros reservados para unos pocos elegidos. Son nuestro derecho natural como seres espirituales teniendo una experiencia humana. Si este video te ha inspirado a explorar tu propio potencial psíquico, déjame saber en los comentarios qué experiencias has tenido que podrían ser manifestaciones de estas capacidades. Suscríbete si quieres más contenido sobre los misterios de la conciencia humana y comparte este video con alguien que esté listo para descubrir los poderes ocultos de su mente. Recuerda, como decía Cayce, el despertar de la humanidad comienza con el despertar individual de cada alma valiente que se atreve a explorar las dimensiones infinitas de su propia conciencia.